voy a comenzar a traer a la siguiente persona que voy a decirlo así, porque esta siguiente persona, además de ser científica, es toda una divulgadora, y voy a dejar a que Hernán se vaya, es toda una divulgadora porque no solo, o sea, miren este currículum, porque no solo es doctora en química, doctora en ciencias químicas de la UEA, diplomada superior en enseñanza de las ciencias, sino que además de eso, ha estado en diferentes programas de televisión hablando sobre ciencias, ha estado en programas de radio, ha estado en programas de podcast, tiene un podcast que es co-creadora y donde es co-conductora, que se llama Contemos Historias, sobre habla y sobre historias de la ciencia y sus protagonistas. Además de eso, ha dictado durante años el taller de exploratorio de ciencia que se llama Laboratorio de Ideas, y teniendo en cuenta todo esto, además de eso, junto con Hernán y con Juan, que yo no sé, siento que los científicos les sobra tiempo porque hacen muchísimas cosas, porque además de eso también es coautora, columnista y asesora científica, y ha producido diferentes textos escolares y 15 libros de divulgación científica para todas las edades. Entonces, también súper preparada, además, toda una estrella de la divulgación científica. Y les voy a traer acá a Valeria Eldenstein, que espero esté pronunciando bien tu apellido. Una maravilla. ¿Cómo estás, María Paula? ¿Cómo está todo el mundo del otro lado? Sí, yo Qué creo que bueno todos poder están estar acá. emocionados de estar acá y de estar aprendiendo todo este montón de cosas, porque mira, hasta yo estoy aprendiendo cosas que no me había ni preguntado. Bueno, pero a mí me gusta mucho eso que pasa de, mirá, yo recién cuando estaba Juan contando lo del medallero, yo sabía que el orden era por las medallas, pero nunca lo había visto con las centenas, las DC. Me pareció espectacular. Lo mismo, ¿no? Cuando Hernán cuenta lo de la luz, porque es algo que nos pasa todo el tiempo, que salimos y nos preguntamos cosas. Está buenísimo preguntarse cosas. El motor de la ciencia son las preguntas. Entonces, estamos todo el tiempo haciéndonos preguntas y a veces encontramos las respuestas más rápido, a veces tardamos más tiempo, necesitamos el trabajo de muchas personas. Y yo traigo más preguntas, traigo algunas preguntas más como para seguir sumando a este caos y confusión y capaz algunas respuestas. Bueno, entonces voy a dejarte con tu presentación para que puedas iluminarnos un poquito más en este mundo de las ciencias y para que, bueno, a lo mejor salimos con más preguntas que respuestas, pero eso es lo divertido de las ciencias, que siempre hay algo más que uno puede aprender. Exacto, vale igual. Bueno, yo recién contaba a María Paula y les cuento yo que yo estudié química, pero terminé escribiendo biología hasta en la sopa, porque por suerte pude encontrarme con una gran investigadora en biología, en biotecnología y demás, que se llama Cecilia Di Princio, que no está acá hoy, pero que nos acompaña en espíritu, y nos empezamos a hacer muchas preguntas respecto de esta ciencia que es la biología, y yo traje solamente algunas, como para ver por dónde salimos. Algunas preguntas que son, diría, hasta existenciales. Y vamos a hablar sobre si se puede crecer para siempre, cómo es que esto de que se construye un ser vivo, dónde están esas instrucciones que permiten que se construyan seres vivos, y vamos a hablar un poco de zombies, porque me gusta que pensemos en los muertos vivos y nos preguntemos si están vivos, si están muertos, o puede ser posible alguna combinación. Así que si alguna vez ustedes se preguntaron tuvieron estas inquietudes, entonces el libro que es para ustedes es Biología hasta en la sopa, que lo vamos a ver en la portada en la próxima diapositiva. Tienen ahí en este formato cómic para hacernos todas las preguntas, más biología, además de física, de matemática, de ecología y demás, hasta en la sopa. Así que empecemos con la primera de las preguntas que nos podemos hacer, que es si se puede crecer para siempre. No, es una pregunta interesante, porque ¿qué querría decir esto de crecer? Lo más interesante en realidad es que la respuesta es que depende. Depende porque no todos los seres vivos crecemos toda la vida y no todas las partes de un ser vivo crecen por igual. Entonces hay que pensar
bien cómo desarmamos esa pregunta. Las personas, por ejemplo, cuando recién nacemos, crecemos un montón. Después el ritmo de crecimiento baja un poquito y otra vez cuando llegamos a la adolescencia, a la pubertad, crecemos mucho otra vez hasta que llega a cierta edad, más o menos alrededor de los 20 años, alcanzamos nuestra máxima altura, aunque podemos seguir, por ejemplo, aumentando de peso. Entonces eso también sería un crecer en algún sentido. Pero hay otros seres vivos, y esto es espectacular. Hay algunos seres vivos, como los hongos, como las plantas, como los reptiles y como algunos peces, que crecen durante toda su vida. ¿Qué quiere decir esto? Algunos crecen, en algunos crece todo el organismo, no hay límite, pero en otros van a crecer solamente las partes. Entonces, por ejemplo, los árboles pueden crecer indefinidamente en altura, pero sus hojas van a crecer hasta un tamaño determinado. Y el ser vivo más grande del mundo, que por lo menos se ha encontrado hasta ahora, es un hongo. Es un hongo que tiene una superficie que equivale a más de 1500 campos de fútbol y que tiene una edad de, se estima, 2400 años. Es un montón, es un montón. Entonces, cuando pensamos en esto del crecimiento y de qué no pasa y hasta dónde vamos a llegar en altura y si nos vamos a ensanchar, bueno, de vuelta, la respuesta es depende. Vivimos en un mundo que tiene una diversidad enorme y en esa diversidad hay seres vivos que crecen muchísimo, hay otros que nos quedamos con la altura que tenemos, pero después podemos seguir creciendo también a lo ancho y así el resto de nuestras vidas. Así que, ¿se puede crecer para siempre? Depende. Y con la segunda pregunta que podemos hacernos, que es, ¿dónde están las instrucciones para construir un ser vivo? Y esto, ¿por qué es interesante? Porque fíjense que, aunque no lo hayamos dicho, cuando yo estoy hablando de seres vivos, seguro que ustedes del otro lado se estaban imaginando algo. Nadie se está imaginando una piedra, ¿no? Si yo digo, uy, qué ganas de tener una mascota en mi casa, bueno, toma, te traje esta piedra para que cuides. No, la verdad que no. Porque en realidad, cuando pensamos en un ser vivo, nos damos cuenta de que las piedras no están vivas. Nos damos cuenta de que los objetos, como un vaso, eso no está vivo. Ahora, ¿qué es lo que define a un ser vivo? ¿Qué es lo que hace que un ser vivo esté vivo? Bueno, hay un montón de características que tenemos que mirar para saber si algo está vivo o no. Y parece fácil, pero no es tan fácil. Porque si, quizás lo vieron en la escuela, quizás lo escucharon ya. Uno suele decir, bueno, que algo esté vivo implica que puede nacer, puede crecer, puede reproducirse, puede morir. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿y el fuego? Porque el fuego en algún sentido nace cuando se enciende. Y se puede multiplicar, puede ir creciendo también. Y después si uno la apaga es como si muriera. ¿Estará vivo el fuego? Y no, el huevo de fuego no está vivo, porque hay algunas otras características que no tiene. Por ejemplo, no está formado por células. Y esa es una característica súper importante que tienen los seres vivos. Y eso es importante porque ahí adentro de nuestras células van a estar las instrucciones para construir a los seres vivos. Va a haber algo que se llama ácido desoxirribonucleico, ADN, que es el que va a tener esas instrucciones, que van a determinar en gran medida cómo somos. No es lo único que va a determinar cómo somos, pero lo va a determinar en una medida bastante grande. Y cada especie va a tener un ADN particular. Entonces, el de una persona va a ser diferente del de un caballo, o de un pez, o de una langosta. Y además, entre las personas va a haber pequeñas diferencias en el ADN que va a hacer que seamos diferentes. Y lo mismo va a pasar con los caballos y con el resto de los seres vivos. No todo el ADN va a tener instrucciones para la construcción. Hay partes del ADN que tienen esa información que necesitamos, eso es lo que se conoce como genes. Y durante mucho, mucho, mucho tiempo se pensó que los seres humanos, los seres vivos más complejos, como por ejemplo los seres humanos, teníamos muchos más genes que otros seres vivos que considerábamos menos complejos. Pero hoy sabemos que eso no es así, que en realidad cada una de nuestras células tiene más o menos la misma cantidad de genes que las de una gallina, que es alrededor de unos 20.000, y que una célula de una planta de arroz tiene muchos más, tiene más de 50.000. Así que no hay necesariamente una relación entre la cantidad de genes que tenemos y la complejidad
de esos seres vivos. Entonces ahí dentro de las células va a estar toda esa información que necesitamos para construir a los seres vivos y cuando esas células se dividan, esa información, ese ADN se va a copiar y va a también transmitirse a las nuevas células que se formen. Y esa es la manera que tenemos de mantener esas instrucciones. Ahora, a veces las copias no se hacen exactamente. Hay algunos errores que aparecen, algunos cambios, y eso se llaman mutaciones. Y esas mutaciones van a ser las que den lugar a una enorme biodiversidad. Esas mutaciones son aleatorias, son al azar, pero eventualmente van a lograr, van a terminar siendo las que nos permitan desarrollar ciertas ventajas que hagan que podamos vivir en ciertos ambientes. Por ejemplo, no todos los seres vivos vivimos en los mismos ambientes, no todos los seres vivos estamos adaptados a los mismos ambientes. Y las mutaciones ahí juegan un rol muy, pero muy importante. Entonces, ya hablamos del crecimiento, ya hablamos de las células y de la importancia que tienen como guardianas de las instrucciones para construir a los seres vivos. Entonces, ahora vamos a pasar a mi pregunta favorita, que es, ¿qué pasa con los zombies? Los zombies que están vivos, están muertos, ¿qué es eso? ¿Qué es un zombie? Bueno, dijimos recién que tenían que cumplirse una serie de características para que algo estuviera vivo, y los zombies de las películas, de las series, de los libros, los conocemos como muertos vivientes. Y algo, eso ya de por sí es bastante contradictorio, cómo algo puede estar muerto y estar vivo a la vez. Y el punto es que cuando nos morimos, cuando nosotros no morimos, ya no podemos generar energía para movernos, no generamos tampoco, no podemos obtener nuevos materiales para reparar nuestros órganos y tejidos, para mantener a nuestro cuerpo funcionando. Y entonces, si uno se puede pensar realmente en lo que le podría pasar a un zombie, lo que tenemos que decir es que, estrictamente hablando, los zombies no pueden moverse, no pueden ver, no pueden oler, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden hacer nada de nada, de nada, de nada. Es más, los huesos también están formados por células y cuando esas células se mueren, se vuelven más quebradizos. Entonces, los zombies ni siquiera podrían saltar, ni siquiera podrían correr, no podrían bailar porque se harían trizas esos huesos. Ahora, y esta es la parte linda, linda. No puede existir ningún zombie. Nada, no tenemos nada que se parezca a un zombie en la naturaleza. Y en realidad, y de una manera que diríamos que es bastante sorprendente y llamativa, es posible que ocurra que un organismo, aunque esté vivo, no tenga control sobre sí mismo. Hay unas orugas que las usa, digamos, de alguna manera, un tipo de avispa para depositar en ellas sus huevos. Y las larvas de la, esto que voy a contar es asqueroso, pero no importa, está buenísimo. Las larvas de la avispa se alimentan de la oruga e incluso cuando emergen, permanecen cerca de ella como protegiéndolas. La oruga está viva, pero en lugar de ponerse a salvo, se sigue portando al servicio de las avispas como si fuera una zombie. Entonces, no tenemos de estos zombies de las series y de las pelis, de los muertos vivos, pero tenemos zombies que están muchísimo mejores, que son orugas, avispas, que les crecen por ahí con las larvas y que están a nuestro alrededor y que están en la naturaleza y que nos rodean y que hacen que nuestro mundo sea increíblemente interesante y que nos permita maravillarnos, porque lo que tiene la ciencia de lindo también es eso, que nos permite maravillarnos, que nos permite descubrir todo el tiempo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y tratar de entenderlo. Y entonces, como última pregunta, porque acá yo sé que ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con la sopa? ¿Dónde está la sopa? Y la sopa, bueno, ¿qué pasa con la sopa? Y una pregunta, ustedes les va a sonar esto muy de vieja, porque yo estoy grande, pero no importa. Cuando yo era chica, había un juego que se llamaba Carrera de Mente. Y en ese juego había una serie de cuadernillos con preguntas. Una pregunta, estaba hecha a propósito, era, ¿se puede tomar sopa de lentejuelas? En vez de decir de lentejas, para que no se confundiera. Decía sopa de lentejuelas. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos tomar sopa de lentejuelas? ¿Por qué no podemos tomar sopa de botones? ¿Por qué no podemos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hace que no sirva como algo nutritivo? Bueno,
las personas en general somos omnívoras. Yo soy vegana, por ejemplo. Yo no como nada que venga de animales, porque es una elección, pero en general las personas comen de todo. Podemos alimentarnos de carne, de huevo, de frutas, de semillas y demás. Podemos comer un de todo, digámoslo así. Y eso es porque tenemos unos componentes en nuestro organismo que se llaman enzimas, que son un tipo de proteínas, que lo que nos permiten es, de alguna manera, procesar esos alimentos, aprovecharlos, convertir los nutrientes que adquirimos a partir de los alimentos en energía y también en materiales para seguir formando nuestro organismo. Esa energía la podemos almacenar, la podemos usar para caminar, para saltar, para bailar, todo lo que no pueden hacer los zombies y podemos usar nosotros porque estamos vivos y también para digerir los propios alimentos. ¿Qué pasa con los botones? Los botones en general están hechos de plástico y ese es un material que no forma parte de la dieta de casi ningún ser vivo. Y no forma parte de la dieta de casi ningún ser vivo justamente porque ninguno tiene enzimas que sean capaces de procesarlo para poder obtener nutrientes a partir de él. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que nadie puede usar plástico para alimentarse. Que justamente cuando tiramos plástico al mar, ese plástico se acumula y se acumula y se acumula y se acumula. Y lo que terminamos generando son islas enormes de basura que tienen microplásticos, plásticos cortados chiquititos, 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 de los que terminan entrando en el organismo de, por ejemplo, los peces, que no pueden alimentarse de eso porque no pueden obtener nutrientes, pero está ahí, y después el pez grande se come al chico, y después alguien se come ese pez grande, y entonces resulta que tenemos microplásticos por todos lados, y eso es un problema. Afortunadamente, hay una bacteria, que es una bacteria increíble, que parece que puede alimentarse de algunos desechos de los que nos gustaría sacarnos de encima y que es muy difícil, como por ejemplo el petróleo o como por ejemplo algunos metales como el uranio. Y entonces ahí podríamos encontrar una punta, ahí la biodiversidad, la naturaleza parecería estar dándonos una ayuda para ver si de alguna manera logramos revertir esto que los seres humanos estamos haciendo, contaminando permanentemente el planeta. Entonces, no podemos tomar sopa de botones, no podemos tomar sopa de lentejuelas. Lo que sí podemos hacer es cuidar un poco más el planeta en el que vivimos y saber que biología hay hasta en la sopa. Si quieren saber más, tienen un montón de preguntas en este libro para responder, desde qué están hechos los árboles hasta cuántos tipos de seres vivos existen, pasando por cómo se alimentan las plantas o por qué tenemos hambre o si se puede vivir sin corazón. Hay mucha gente que no tiene corazón, pero esa es otra historia. Si quieren saber más sobre esto, biología hasta en la sopa. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Valeria.